con claridad meridiana tenemos que decir nosotros de la bancada nacionalista que somos los primeros en exigir. Porque no tenemos nada que esconder, no tenemos ninguna artimaña para poder justificar algo que ha sido real y ha sido concreto, que se ha obrado con claridad, con sinceridad, con franqueza política. Por tanto, el pueblo peruano debe saber, señor, de que esto va a ser satisfecho, muy especialmente nuestro colega Martín Belaunde, que quiere satisfacer esa aspiración de tener a nuestra ministra. Y lo va a hacer, porque no tenemos miedo. Nuestros ministros están preparados para dar la cara y responder, porque eso es lo real. Señor presidente, el pueblo peruano está cansado ya de tanta gimnasia verbal que no redunda en provecho de la legislación y el bienestar de nuestro pueblo. Si queremos satisfacer intereses particulares y hacer aspaviento de un aspecto tan intrascendente, de un viaje, en la ruta que se puede variar, yo creo que el pueblo necesita más. Colegas del frente, no se desesperen, no se exciten políticamente, no se desgasten. Va a estar acá la ministra y es la que va a responderles. Es la persona autorizada para decir lo que quieren ustedes. Aprovechemos el tiempo para poder legislar y de una vez comenzar a discutir algunos proyectos de ley que están dormidos. Un llamado muy fraternal, no se desesperen, tranquilícense, va a llegar la ministra o las personas que ustedes deseen, cuando quieran, como quieran. A través de la mesa, señor congresista, por favor. Gracias, señor presidente. Por su intermedio y a manera de recuerdo a los señores apristas del frente. Hace pocos días, por no decir el día lunes, ha fallecido un hombre, un señor aprista, un hombre probo, maestro de maestros dentro del partido aprista. Me estoy refiriendo al doctor Emilio Suárez Galdos, un laboralista que fue diputado, fue congresista de la República y fue uno de los defensores de la clase trabajadora. Me pide una intervención el colega, si usted lo permite, señor, el colega Wong. Congresista Enrique Wong, tiene usted uso de la interrupción. Gracias, presidente, gracias, colega Pasa. Presidente, yo creo que lo importante cuando se hace una visita no oficial, como el caso de la visita del presidente a Francia, no tienen los protocolos de seguridad, porque es una visita que llega, que es importante porque no creo que llegue a una visita de uno de los principales presidentes de Europa para hacer una visita solamente de cortesía. Indudablemente que se han tomado puntos muy importantes y como no hay el protocolo, señor presidente, indudablemente que no se activan los mecanismos de seguridad. Y si consideramos que Indonesia es uno de los lugares donde hay mayor violencia, lógico es pensar que el presidente de Francia tiene que haber planteado la posibilidad de que fuera una visita casi fortuita. Me imagino que se han tomado temas tan importantes. ¿Y por qué venirse en el avión, en un avión comercial? Porque creo que para cumplir la salida, el término de su regreso, porque todos sabemos que si el avión presidencial que tiene una autonomía de vuelo de 4 horas. Para concluir, congresista. Entonces era considerado que podía ser el vuelo de regreso en un avión comercial. Si hubiera sido difundido esta visita, lógico que era muy peligroso que se regresara en un avión comercial. Gracias, presidente. Puede continuar y concluir, congresista Apaz. Gracias, señor presidente. Precisamente para terminar, simplemente me estaba refiriendo a de que ha llegado el momento de que se pueda rendir un homenaje justo a un luchador social, un defensor de los trabajadores y que sufrió las mazmorras. Para terminar, señor, las mazmorras de las cárceles en el país en tiempo de la tiranía, cuando el APRA realmente cubría las aspiraciones de justicia social. Permítaseme, señor presidente, en honor
a este gran insigne hombre, diputado por Arequipa, Emilio Suárez Gálvez, guardar un minuto de silencio y con esto yo creo que también terminar la mañana coloquial sobre este viaje. Muchísimas gracias. Un minuto de silencio. Ha solicitado un minuto de silencio. ¿Quiere agregar al mismo tema, congresista Müller? Yo estaba solicitando justamente una interrupción al congresista Pasa, que no me la concedió, para señalar al presidente que también ha fallecido el congresista Edmundo Peláez, que ha sido miembro también de nuestro Parlamento en el periodo anterior, y creo que es merecedor de nuestra parte rendirle un homenaje con un minuto de silencio adicional, presidente. Procedimos a rendir homenaje. Eduardo Peláez Bardales. Con un minuto de silencio. Muchas gracias, señores congresistas. Seguidamente tiene el uso de la palabra el señor congresista Agustín Molina. Muchas gracias, señor presidente. Me está pidiendo una interrupción la congresista Lourdes Alcorta. Con su anuencia, señor presidente. Con todo gusto y solamente por ilustración están en lista 6 señores congresistas para hacer uso de la palabra. Congresista Alcorta. Presidente, muy corto y gracias, congresista. Simplemente que creo que eso se va a solucionar cuando venga la canciller acá y nos explique, mientras más rápido mejor. Porque todo este pésimo manejo, ¿qué es lo que ha hecho? Ha dejado de lado lo más importante que era el viaje del presidente. El tema de la PEC, el Tratado Transpacífico, los tratados de libre comercio, todo lo positivo, todo el bagaje que debería estar informado y llenarnos de alegría, ha sido todo metido debajo de la tapa. ¿Para qué? Para salir con un problema pésimamente mal manejado. Por lo que creo que lo que deberíamos de una vez cortar esto, para no seguirnos contaminando, que venga la canciller y que nos venga a explicar junto con su vicecanciller y que aprendan a ponerse de acuerdo para no ser tanta barrabasada. Gracias, presidente, y gracias, congresista. Continúe, congresista Molina. Muchas gracias, señor presidente. Yo quiero empezar, señor presidente, rechazando rotundamente las expresiones y opiniones de algunos congresistas opositores. Creo que el viaje del presidente Ollanta Humala ha cumplido, señor presidente, con toda la documentación que pide el Congreso. Señor presidente, creo que estas acusaciones no vienen al caso por cuanto el presidente Ollanta simplemente ha retribuido a una invitación de cortesía. Además, el viaje y el retorno del presidente se va a cumplirse estrictamente tal como está el permiso dado por el Congreso de la República. Señor presidente, lo único que existe acá es falsas acusaciones, acusaciones infundadas. Vamos a recordar a los detractores de este gobierno que viene trabajando en función de grandes proyectos a nivel nacional. Quiero recordar a los opositores del Frente que cuando el señor presidente Alberto Fujimori viajó, aprovechando un viaje oficial para refugiarse y evadir a la justicia, eso no ha hecho el presidente Ollanta Humala. Simplemente ha dado respuesta a una invitación de cortesía que existe lazos y vínculos muy estrechos, extraordinarios con el país de Francia en cuanto se refiere a inversión, a educación y una serie de aspectos. Por eso, señor presidente, nuevamente reitero mi rechazo de que no se puede hacer acusaciones sin fundamento.
Creo que el presidente viene cumpliendo una agenda que es de conocimiento de todo el país. Simplemente acá existe el querer desinformar al país, distraer al país, sin tomar en cuenta los grandes proyectos que es de nuestra competencia. Por eso este foro debe de preocuparse, señor presidente, en revalorar, en seguir discutiendo y debatiendo proyectos de ley que beneficie al país y no en problemas intrascendentes. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Había pedido la palabra el congresista Chejade. Tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Presidente, el 17 de diciembre de 1879, haciendo un poco de historia, el expresidente de la República del Perú, en plena guerra con Chile, Mariano Ignacio Prado, decide, con la excusa de comprar armas a Europa, viajar fuera del país y no vuelve hasta 1885, una vez terminada la guerra con Chile, lo cual pues fue una vergüenza para el país y para la clase política dirigente. Es el 23 de diciembre que, aprovechando la presidencia provisional del vicepresidente Luis Lapuerta, anciano él, es que es derrocado por Nicolás de Piérola, con todas las funestas consecuencias que ello ocasionó. Sin embargo, hay que decir que a raíz o como consecuencia de ello, las constituciones posteriores, la de 1920 en la época de Leguía, la de 1933 en la época de Sánchez Cerro y la de Víctor Raúl de la Torre y esta, 79 y 93, recogen ciertos requisitos para la salida del país del presidente de la República para que éste no pueda hacer o tener un comportamiento como el que tuvo Mariano Ignacio Prado en la famosa guerra con Chile. Y es por ello, presidente, que yo me remito al artículo 113, en las cortapisas que pone el artículo 113, porque hay cierto sector de la oposición que ya hablaba en su momento de infracción constitucional, lo cual no era cierto por parte del presidente. Y dice que el presidente de la República vaca por salir del territorio sin permiso del Congreso o no regresar dentro del plazo fijado. Bueno, el Congreso de la República, a través de la Comisión Permanente, le otorgó un permiso al presidente para salir fuera del país. Entonces, esa causal no se cumplió. Y el plazo era entre el 2 de octubre al 10 de ese mismo mes, y el día de ayer en la noche, 9 de octubre, ha regresado. Por lo tanto, no hay infracción constitucional como al principio se señalaba. El presidente de la República, señor presidente, no se ha ido del país, no se ha asilado en un país extranjero, no ha renunciado por diferentes medios al Perú, sino que ha ido con una agenda, aprovechando además una escala técnica para el beneficio del país. Hay un problema en estos momentos de visas migratorias, que está a punto de eliminarse con la Comunidad Europea, la famosa visa Schengen. Eso va a ser beneficioso para todo el país, para todo el Perú. Y hay un tema socioambiental, presidente, que también se ha tocado el día de ayer con el presidente Hollande. Es además una deferencia, una cortesía por parte del presidente de la República el haberle aceptado a uno de los presidentes más importantes del hemisferio y de Europa, por supuesto, y del mundo, una invitación. Y que además ha aprovechado una escala técnica cuando la Ley de Desarrollo Constitucional habla de que se debe determinar el o los destinos, se está refiriendo a destinos con agenda propia, con objetivos. Cuando se habla de él o los destinos, no se habla de escalas técnicas, como ha hecho el presidente de la República. Puede continuar, congresista Chejade, para concluir. Yo creo, presidente, que el suelo está parejo. El presidente de la República ha actuado a favor de todo el país, de todos los peruanos, y creo, presidente, además, que el objetivo de algún sector político del país, y lo tengo que decir con mucho pesar, es derribarse a la ministra de Relaciones Exteriores, a la canciller Eda Rivas. Yo me pregunto, presidente, si esto, el día de hoy,
es auspicioso para el Perú, para el país, en un momento que estamos a puertas de la sentencia del diferendo marítimo en La Haya con Chile. Yo imagino, presidente, que el día de hoy el Congreso de la República chileno y por supuesto el Ejecutivo chileno deben estar frotándose las manos, porque la oposición peruana el día de hoy, o por lo menos cierto sector de la oposición, está repitiendo lo que hace 130 o 140 años se hacía con el presidente Prado o con la clase política dirigente, cuando se decía antes que Pierola, los chilenos. Presidente, es hora de reflexionar y es hora de pensar en el Perú. Gracias, presidente. Muchas gracias. Seguidamente tiene el uso de la palabra el congresista Javier Bedoya. Muchas gracias, señor presidente. Llevamos más de una hora debatiendo este tema, repitiendo argumentos y creo que la verdad es que lo fundamental es escuchar las razones que el Estado peruano a través de los ministros tengan que dar sobre este problema. Y por eso desde un inicio yo planteo, señor presidente, como cuestión previa a la continuación de este debate, el que se consulte e invitar de inmediato a la ministra de Relaciones Exteriores para que venga a explicar este problema con la escala del presidente en la ciudad de París, Francia. Tengo entendido que ella se encuentra de viaje todavía y no ha retornado. Yo dejo en libertad a la Junta de Portavoces, si es que ella está retornando hoy día, poder convenir con ella y que sea mañana, y nosotros nos reunimos como Congreso mañana con ella para ver este tema. Porque hay varias cosas, señor presidente, que tienen que definirse. En primer lugar, todos sabemos que el Perú cuenta con un avión presidencial que es más propio para viajes dentro del subcontinente americano. Tiene una autonomía de 5 o 6 horas de vuelo y en consecuencia cuando emprende viajes al otro extremo del mundo tiene que ir caleteando en cuanto aeropuerto puede para repostar combustible. Y llegar a su destino como Tailandia le significa 3 o 4 escalas. Eso es lo que se llama escala técnica. Cuando el avión, por cuestiones de emergencia, por cuestiones de desperfecto o para repostar combustible, tiene que parar necesariamente. No es el presidente quien hace la escala técnica, sino el avión, señor. Y por eso cuando de retorno de Tailandia el avión paró para repostar combustible en París, a las 3 horas reemprendió el viaje con destino a Lima y antes de llegar a Lima hizo 3 escalas adicionales. Entonces la escala técnica en París no le tomó más de 3 horas, no necesitaba en consecuencia más de 3 horas el avión para esa escala. Sin embargo el presidente quedó allí. ¿Estaba el presidente autorizado? Yo convengo con otras expresiones que he escuchado en el sentido que el presidente ha salido con la autorización del Congreso y en consecuencia no incurre en la causal de vacancia que prevé la Constitución, porque ha salido con autorización y ha retornado dentro del plazo que se le otorgó esa autorización. Pero la ley que desarrolla la Constitución es clara al señalar los requisitos que debe de cumplir el presidente cuando solicita al Parlamento la autorización. Y esos requisitos, señor, son precisar destino del viaje, objeto del viaje y días en que estará ausente. Y el presidente así lo hizo. Y accediendo a su solicitud, este Congreso expidió la resolución legislativa autoritativa para que pueda emprender dicho viaje. Puede usted continuar, congresista Bedoya, tiempo adicional. Gracias, señor. Y allí claramente en esa resolución legislativa 30089, publicada el pasado 1 de octubre en el Peruano, se dice que el Congreso accede a lo solicitado por el presidente y en consecuencia lo autoriza ¿a qué? Y esto es lo fundamental. Lo autoriza para salir del territorio del 2 al 10 de octubre del 2013 con el objeto de realizar una visita oficial al Reino de Tailandia y participar en el 21ª Cumbre de Líderes APEC en la ciudad de Bali, República de Indonesia, del 2 al 9 de octubre. O sea, el presidente pidió autorización para permanecer hasta el 9 de octubre en Bali, asistiendo a estos eventos, y un día adicional, que es lo que le toma a ese avión que tiene que hacer varias escalas para retornar al país, de forma tal que el 10 estuviera acá. Pero no lo autoriza
primero, para cumplir con la formalidad de asistir a los eventos para lo cual fue autorizado, eventos que duraban 3 días, él permanece un solo día en ese evento y toma de allí el avión para hacer escala en París, donde pernocta y donde se queda 24 horas. Para continuar. Esta es la situación que tiene que explicarse. Si habían razones de Estado, ¿por qué la Cancillería o el Ejecutivo, más propiamente hablando, no ofició al Parlamento pidiendo ampliación del plazo y de itinerario? No lo hicieron. Aparentemente aquí tampoco se conocía esto. En consecuencia, hay muchos temas, señor, que tienen que ser dilucidados y corresponde que la ministra venga, porque ella es la que debe de responder. Yo me pregunto finalmente, y hacía el comentario con algunos colegas, si quien debe de asistir es la ministra de Relaciones Exteriores o quien quedó al frente del ministerio, que es el ministro de Defensa, en ausencia de la titular, y que es quien en consecuencia estaba como titular de la cartera. Y yo creo, señor presidente, que quien debe de venir acá es la ministra de Relaciones Exteriores. La razón fundamental es porque el acuerdo o la decisión que toma el presidente para interrumpir su viaje para el cual fue autorizado, acortarlo en 2 de los 3 días para viajar a París. Le ruego concluir con Rita Bedoya. Es una decisión que toma con la ministra presente. La ministra tuvo que conocer, tuvo que dar la anuencia, tuvo la oportunidad de alertar al presidente que estaba pisando terreno pantanoso como lo estamos viendo hoy en día. En consecuencia, quien responde directamente en una responsabilidad política es la ministra titular de Relaciones Exteriores y no quien quedó aquí al frente de la cartera aparentemente desconociendo todo lo que sucedía, conforme hemos visto con diferentes explicaciones que ha intentado el vicecanciller en canales de televisión y en diferentes medios. Por eso, señor, yo planteo como cuestión previa que consulte usted al Pleno, que se invite de inmediato a la ministra de Relaciones Exteriores, que la Junta de Portavoces decida si es mañana. Yo sería de opinión que sea mañana mismo que esté aquí presente y nos reunimos en forma extraordinaria para dilucidar esto y deslindar responsabilidades. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Ha sido planteada la cuestión previa. Hay 6 congresistas en lista de espera. Si lo tienen a bien, ahí terminaríamos el debate para proceder a la votación. Congresista Yude Simons tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Saludando a los señores congresistas. En principio, creo que hay que aclarar algunas cosas, presidente. La pregunta es, ¿alguien está planteando la vacancia del presidente de la República? La respuesta es no. Nadie plantea la vacancia del presidente de la República. La segunda pregunta es, ¿hay infracción o se ha vulnerado la Constitución? ¿Ha vulnerado el gobierno la Constitución? La respuesta es no se ha vulnerado la Constitución. Ahí las cosas claras, presidente. Pero viene algunas reflexiones. El Parlamento autoriza ausentarse del país en un plazo preciso al presidente de la República. ¿Se ha cumplido con ese viaje y esos plazos? Sí. Pero ¿cómo nos enteramos los congresistas y cómo se entera el país que el presidente está en Francia? Esa es la preocupación. ¿Nos enteramos a través del Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿Nos enteramos a través de Cancillería? No. Nos enteramos porque un medio de comunicación lo encuentra en la agenda del gobierno francés. Y eso es una falta de respeto ciertamente al Congreso de la República, que se ha portado hasta la fecha de la manera más democrática con este gobierno, dándole todas las facilidades. ¿El presidente ha ido a pasearse? Evidentemente no. Habría que ser un tonto para pensar que el presidente de la República ha ido a pasearse. ¿Ha ido a ver cosas necesarias para el país? Sí. Entonces, por lógica, presidente, por lógica, lo que está pidiendo este Congreso es que venga la canciller, no para censurarla, que venga la canciller para poder explicar al Congreso de la República de qué se ha tratado y los congresistas tengamos la agenda y las relaciones que ha hecho, o los compromisos que ha hecho el presidente de la República o el gobierno de Perú con Francia, que son importantes y que son necesarios. Presidente, el suelo está parejo, pero tiene que haber ahora la predisposición del propio gobierno central, del propio Ejecutivo, para que de inmediato venga la canciller, para que este Congreso recupere por lo menos el respeto que se merece.
Esa es mi intervención, presidente. Estoy de acuerdo con lo planteado por el congresista Javier Bedoya para que se vea de inmediato la propuesta que ha hecho. Muchas gracias por su precisión, congresista Yude Simons. El congresista Nayab tiene el uso de la palabra. Le está pidiendo una interrupción la congresista Marisol Espinosa. ¿Se la concede? Congresista Espinosa. Gracias, presidente. Las precisiones que ha realizado tanto el congresista Bedoya como el congresista Yude Simons, nosotros coincidimos en dar información. Es más, hay que preparar un informe finalizado el viaje en el marco de los 30 días, todavía estamos en el plazo y se informará. Lo único que quería señalar es que la ministra Eda Rivas está regresando, aún está en Tailandia, está regresando de viaje esta noche para tomar acuerdos. Ella sí ya fue invitada y va a participar el día lunes, invitada por la Comisión de Relaciones Exteriores. Y también informar al Pleno que el Premier viajó a Canadá para participar en la selección de la sede de los Juegos Panamericanos. Creo que sería importante tener en cuenta estos detalles para tomar una decisión. Gracias, presidente. Gracias. Congresista Nayab, tiene usted el uso de la palabra. Señor presidente, con su anuencia, el congresista Bugatás me pide la segunda interrupción. Señor congresista Bugatás, tiene usted la interrupción. Muchísimas gracias, congresista Nayab. Y bueno, yo creo que aquí estamos tratando de forzar una invitación, ¿no? O sea, la ministra en ese momento, tengo entendido, se encuentra volando. No hay forma de cómo comunicarse con ella para ver si acepta la invitación, que en todo caso me parece sería extemporánea, no tenemos ni siquiera 24 horas, no está en el país ella, lo cual me parecería una irresponsabilidad poner en votación si es que se le va a invitar mañana. Ahora, ¿qué tipo de invitación? Es decir, te invito pero tienes que venir mañana. Eso no es una invitación. Si quieren hacer una interpelación, formulen la interpelación y que el Consejo Directivo la apruebe y que la programe de acuerdo al reglamento. Pero una invitación compulsiva, que vienes el día que yo quiero que vengas, eso no es invitación. Entonces, yo creo que hay que poner las cosas, como han dicho, con el piso parejo, ponerlas claras. Y en todo caso, quien tiene que venir a informar no es la ministra de Relaciones Exteriores, es el presidente del Consejo de Ministros, de acuerdo a la Ley de Desarrollo Constitucional del artículo 112 de la Constitución. Es el primer ministro quien tiene que venir a informar y tiene 30 días para hacerlo. Gracias. Bien, la mesa convoca, mientras el Pleno continúa, Junta de Portavoces para ver si logramos avanzar en el tema. El presidente, para avanzar en este tema, a ver si es necesario no llegar a la votación, está invitando en la sala Basadre a los señores portavoces, para ver si puede haber un acuerdo en este instante. Mientras tanto, continuamos con los oradores. Señor Nayab, puede usted continuar. Gracias, señor presidente. Mi saludo a toda la representación nacional. Señor presidente, solamente para llamar a la reflexión de que no es la primera vez que el Congreso autoriza un viaje al exterior al señor presidente de la República y nunca antes ha cambiado su ruta. Esta es una excepción. Así que yo creo que no urge tomar acciones y ser tan negativos y tan pesimistas y comenzar con acusaciones que a nada nos llevan. Yo creo que nosotros tenemos que pensar siempre en que el interés supremo debe ser por defender el país y por defender a los peruanos que están en este país. En ese sentido, señor presidente, yo llevo a la reflexión de hechos históricos que están descritos en la Biblia. No puede ser que nosotros usemos la Biblia solamente para juramentar el día que asumimos un cargo y que todo el resto del quinquenio nos olvidemos de la Biblia. En la Biblia nos cuenta que el Dios hecho hombre, el Señor Jesucristo, estuvo en la tierra y Él sabía que había una ley, que había una constitución con estrictos establecimientos, normas y reglamentos, y que los judíos guardaban al pie de la letra. En una ocasión Él, rompiendo algunos puntos, sanó a enfermos en día de reposo. Y los que velaban por la ley se enojaron con el Señor Jesús.
sanó a los ciegos en día de reposo y se enojaban porque sanaba en el día de reposo. Estaban defendiendo más la ley que la vida humana. Hago esta comparación porque yo quiero llamar a la reflexión. Esperemos una información completa para poder tomar acciones. A ver si el señor presidente viajó a París para llevar maletas de oro, maletas de dólares y ahorrar en algún banco de París. O viajó para buscar algún beneficio para los peruanos, que ese es el interés supremo de un funcionario público. Yo hago este llamado para que esperemos que en verdad se nos presente la información y después tomemos acciones y no estemos adelantando criterios, actuando pesimistamente, porque no estamos en este Congreso para tomar acciones de esa naturaleza. Gracias, señor presidente. Gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Gago. ¿Se encuentra el congresista Julio Gago? Avanzamos entonces con el congresista Heriberto Benítez. Gracias, presidente. Me pide una interrupción el colega Bedoya de Vivanco. Concede la interrupción al señor congresista Bedoya. Gracias, señor presidente. La bancada de gobierno insiste en que todo ha sido dentro del orden y lo previsto. Si es así, yo formulo públicamente la siguiente pregunta, señor presidente. Si es que la ministra de Relaciones Exteriores viajó con el presidente a este evento y ambos lo hicieron en el avión presidencial y estaba previsto que retornasen directamente del evento internacional a Lima, ¿por qué en la edición del Peruano del 1 de octubre se publica la resolución suprema que autoriza a la ministra a viajar a Tailandia y a Indonesia, y en el artículo 2 se le autoriza un gasto de $4.740 para que tome un pasaje de retorno? Esto significa, señor, que desde que salieron de Lima ya estaba previsto que la ministra se quedaría en Tailandia mientras el presidente tenía otro itinerario. Y esta es la prueba concluyente, la edición del Peruano. Hay entonces muchas cosas sobre las cuales tiene que dar respuesta la ministra. Estoy en interrupción y yo no puedo conceder otra. Muchas gracias, congresista Benítez. Muchas gracias, congresista Bedoya. Congresista Benítez, ¿puede continuar? El congresista Tapia me pide la segunda interrupción. Segunda interrupción y última al congresista Tapia. Gracias, presidente. Acá pues, queridos colegas, no podemos decir que todo ha sido normal. Y así la reunión haya sido justificada, pues hay que respetar los reglamentos y las leyes. Fue solamente autorizado únicamente para que viaje a Tailandia e Indonesia. Por otro lado, en la agenda del presidente de Francia ya figuraba que tenía una reunión pactada con el presidente Ollanta Humala. Y la ley es bien clara, la ley 28344 establece la resolución legislativa que autoriza la salida del país del presidente, en lo cual debe indicar el lugar, los motivos y la fecha de viaje, pero no podrá otorgar autorización de periodos indeterminados ni para la realización de eventos que no se encuentren especificados. Yo veo acá una citación tan clara, presidente, por lo cual adicionalmente diría que la ministra pues aquí ha cometido un error. Está bien, no hay una infracción constitucional. El presidente lo ha autorizado al Congreso y está regresando la fecha. Pero nadie lo ha autorizado para que vaya a Francia, presidente. Ante lo cual, considero, presidente, que aquí no estamos pues para tomadas de pelo. Esto es una burla al legislativo. Y el legislativo, presidente, se merece el respeto correspondiente. Acá el hecho de decir un tema, una visita informal, una escala técnica, etcétera, no estamos para eso, presidente. Yo considero que aquí ha cometido Para concluir, congresista. un error garrafal la canciller y asimismo también el presidente del Consejo de Ministros. Considero, presidente, una vez más, de que no debemos continuar de fracaso en fracaso, muy por el contrario, el Congreso de la República se merece el respeto correspondiente.
Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Benítez. Culmina el congresista Benítez. Presidente, todavía no he empezado. ¿Cómo voy a culminar? Comience usted. Lo que pasa que... ¿Qué pasa? Bueno, termine para anunciar el acuerdo de portavoces. O anúncielo nomás, presidente. De repente ya no es necesario que hable. Nos hemos reunido los portavoces y por unanimidad se ha acordado invitar a la ministra el día de mañana y si no pudiese el día lunes. Se me ha facultado determinar la fecha a más tardar hasta las 4 de la tarde, tiempo en el que haremos las coordinaciones pertinentes. Bien, entonces les pediría a los oradores desistirse ya de hacer el uso de la palabra, porque va a haber un debate amplio y comenzar con los temas de agenda. Congresista Alcorta. Gracias, presidente. Sobre el tema, no, ya mañana viene la ministra. La pregunta que hago es, ¿qué hace el premier, que es el que firma la resolución de la solicitud de salida del presidente en Canadá? Y el tema de los Juegos Panamericanos. ¿Por qué está allá? A quien le correspondería pues sería el ministro de Deportes, el ministro de Cultura, no sé, pero ¿qué hace el premier? Con tanto problema acá, ¿qué hace el premier allá? Todo este rollo del viaje ha sido todo un tema igualito que el de Coteva, se ha hecho un enredo de los diablos. Pero la pregunta es, ¿por qué está allá el ministro, el premier? ¿Asunto de qué? Gracias, presidente. Congresista, va a venir la ministra. Ahí va a tener el espacio suficiente. Vamos a pasar a ver los temas de agenda. Primer proyecto. De la Comisión de Transportes, proyecto de ley 2543. Se propone modificar la ley 27.336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones, OCIPTEL. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Transportes, recaído en el proyecto de ley 2543, enviado por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, por el que se propone modificar la ley 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, OCIPTEL. La Junta de Portavoces, con fecha 3 de octubre del 2013, acordó la ampliación de la agenda. Tiene la palabra el congresista Guayama Neira, presidente de la Comisión de Transportes, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Señor presidente, señores congresistas, la Comisión de Transportes y Comunicaciones, en sesión de fecha 10 de septiembre de 2013, debatió y aprobó el dictamen por mayoría que recomienda un texto sustitutorio a la propuesta remitida por el Poder Ejecutivo sobre el proyecto de ley 2543, que propone modificar la ley 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones, OCIPTEL. Según sus funciones supervisora, fiscalizadora y sancionadora, el OCIPTEL detecta infracciones e impone sanciones a las empresas operadores de telecomunicaciones y demás empresas o personas que realizan actividades sujetas a su competencia por el incumplimiento de las normas aplicables a las regulaciones y de las obligaciones contenidas en los contratos de concesión. Asimismo, puede tipificar infracciones en materia de su competencia y determinar las sanciones correspondientes dentro de la escala de multas establecida en la ley 27336. Sin embargo, señor presidente, disposiciones de la ley 27336, algunas conductas no estarían arregladas a la ley ni responderían a las necesidades actuales del mercado. Y teniendo en cuenta que la función supervisora cumple una función garantista de la vigencia del ordenamiento jurídico, resulta indispensable el diseño de un marco regulatorio a través de la emisión de normas
como la verificación de que éstas sean cumplidas de forma efectiva y la posibilidad de imponer sanciones proporcionales a los incumplimientos establecidos por la normativa vigente. En este sentido, a fin de mantener el correcto desenvolvimiento del mercado de telecomunicaciones, resulta imperativo contar con instrumentos normativos adecuados que permitan actuar a Ocitel de manera eficiente y eficaz en el ejercicio de las funciones supervisora, de fiscalización y de sanción. Actualmente se requiere de un organismo regulador que cuente con mecanismos idóneos que le permitan responder adecuadamente a las necesidades y demandas de un sector en constante evolución y crecimiento. Uno de los mecanismos que permitirá conseguir dicha finalidad es la habilitación legal para contratar a especializados que coadyuven a la función que realiza el personal de planta del regulador, lo que el proyecto considera como empresas supervisoras. De esta manera, lo que se propone es contar con un organismo supervisor con mayor presencia a nivel nacional, capaz de responder oportunamente frente a los posibles incumplimientos de las empresas supervisadas y cuyo recurso humano pueda aumentar o disminuir en función de las necesidades del mercado. El ejercicio de la función supervisora en sí misma no constituye un elemento disuasivo suficiente para que las empresas operadoras adecúen su comportamiento a la normativa vigente, requiriéndose también del ejercicio de la potestad sancionadora como una herramienta que resulte en principio más intensa y a su vez predecible, razonable, proporcional y que evite cualquier arbitrariedad, promoviendo así la inversión privada. De esta manera podemos señalar que la propuesta legislativa que trae la Comisión de Transportes y Comunicaciones establece y precisa las facultades del organismo supervisor de la inversión privada en telecomunicaciones, Ocitel, que tendrá incidencia en la normativa sectorial, específicamente en lo relativo al establecimiento de una nueva escala de sanciones administrativas lo suficientemente disuasiva de posibles conductas infractoras y en la posibilidad de contratar con empresas supervisoras para la ejecución de acciones de supervisión, tal como en la actualidad lo vienen realizando los otros organismos supervisores como Sinermin, Indecopi, por ejemplo. Además, el proyecto permitirá a Ocitel igualar sus facultades con el resto de organismos reguladores, contar también con un tribunal especializado e independiente de apelaciones de las sanciones, contar con métodos de supervisión modernos y eficaces, eliminar los cuerpos colegiados ad hoc, reducción de costos administrativos para hacer más eficiente al regulador y permitir que los usuarios a los que se les cobró en exceso, puedan recibir la devolución de dichos montos. Señor presidente, por estas razones solicito al Pleno el debate y la aprobación de esta importante ley, que lo único que busca es fortalecer las funciones fiscalizadora y supervisora del organismo Ocitel. Muchas gracias, señor presidente. Concluido la sustentación, se da inicio al debate. Tiene la palabra el congresista Galarreta. Gracias, presidente. Presidente, quiero iniciar mi intervención señalando un hecho que ocurrió en la Comisión de Transportes. El día 10 de septiembre, el día que se aprueba este predictamen, la agenda fue cambiada el día anterior a las 5 de la tarde. Es decir, fuimos citados con una agenda y el presidente de la comisión cambia la agenda. Se presenta obviamente los funcionarios de Ocitel, que hace una presentación bastante importante, se solicita escuchar otras opiniones, pero no lo se permite, inmediatamente se pone y se aprueba esta situación. Lo lamentable de esto, señor presidente, es que se aprobó el 10 de septiembre sin ningún debate, apurados con urgencia, y fíjese qué fecha estamos hoy día. Y además, señor presidente, no he escuchado hasta ahora al presidente de la comisión argumentar
los beneficios. Yo creo que es una ley importante y creo que es fundamental fortalecer las funciones de OCIPTEL, pero creo, señor presidente, que hay aspectos como el caso de la tercerización, como el caso de la predictibilidad de las sanciones, que sería bueno que se pueda discutir en las comisiones respectivas. No hay un análisis económico por parte del dictamen de la Comisión de Transporte. Entonces yo no entiendo por qué corrieron ese día violentando el reglamento para esperar tanto tiempo y haber más bien permitido en la comisión un debate serio. La Comisión de Economía, señor presidente, ha solicitado por unanimidad, es decir, de todas las bancadas, a pedido del congresista Eguren, que el proyecto de ley pase a la Comisión de Economía. El Consejo Directivo no lo ha visto porque se ha reunido para otros temas, pero ya hay una comisión que tiene que ver con los temas también relacionados al impacto económico, que ha solicitado que ese proyecto pase a la Comisión de Economía. Como el Consejo Directivo no lo ha visto y como se violentó el reglamento para meter este tema en transporte, planteo la cuestión previa para que este pleno lo envíe más bien a la Comisión de Economía para que se pueda debatir rápidamente en la Comisión de Economía y no violentar el reglamento. Hay aspectos que creo que me parecen importantes concederle facultades y fortalecer a OCIPTEL. Ayer yo conversaba con gente de mi despacho sobre situaciones en las que OCIPTEL a veces no tiene esa facultad. Y hay informes que la propia gente de OCIPTEL me ha enviado, porque a diferencia del presidente de la Comisión de Transporte, yo sí me he dado el trabajo de pedirle a la gente de OCIPTEL opiniones frente a las críticas que hay del sector privado. Y a ambos tengo que escuchar. Sin embargo, presidente, como el Consejo Directivo, y le repito a ver si me escucha, presidente, el Consejo Directivo no ha visto este tema, hay un pedido de una comisión para que este tema vaya a su comisión, y es un pedido por unanimidad, por lo cual insisto en la cuestión previa antes de iniciar el debate para que vaya a la Comisión de Economía. Gracias, presidente. Congresista Guayama. Presidente, me pide una interrupción el congresista Rogelio Canches, si lo permite. Congresista Canches. Gracias, señor presidente. Señor presidente, el día que debatimos esta ley, lo que pasa es que habemos congresistas que entramos y salimos de la comisión. Es preciso, el congresista que me ha antecedido estaba y salía, pero esta ley se debatió. O sea, no se venga a decir acá que no se debatió. Esta ley se debatió y se aprobó por mayoría. Lo que pasa es que hay ciertos congresistas que van y como no les gusta de que estén presentes, de repente no estuvieron presentes porque están en otras comisiones, no justifico eso, pero en realidad esta ley sí se debatió. Entonces no pongamos acá en tela de juicio que dicen que no se debatió, se sacó de la noche a la mañana. No es así, señor presidente. Esta ley se debatió y se aprobó en la Comisión de Presupuestos. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Lescano. Perdón, con esta Guayama culmine. Gracias, presidente. Presidente, primero para aclarar que la sesión de la Comisión de Transportes donde se aprobó el predictamen es una sesión ordinaria y si bien es cierto se alcanzó la ampliación de la agenda, pero este punto específico en la sesión se puso a consideración de los señores congresistas si se aperturaba el debate o se postergaba el debate de este proyecto y por mayoría acordaron aperturar el debate y luego pues por mayoría también se decidió aprobar este predictamen, presidente. También decirle los resultados que traería la aprobación de esta ley. Bueno, puedo citarles algunos de ellos. Mejora la calidad de los servicios de telecomunicaciones, ese es el objetivo principal. Mejorar la capacidad de supervisión y fiscalización de OCIPTEL, adecuando sus facultades a las nuevas exigencias del mercado. Fortalecer el rol de OCIPTEL en materia de libre competencia. Canalizar los ingresos por cobros indebidos a favor de los usuarios. ¿Por qué se hace esto? Todos sabemos pues el aumento de la inversión y las empresas en el área que va creciendo enormemente. Y es sabido todos también, por ejemplo, la renovación de Telefónica móviles, donde tiene que llegar pues a través de telefonía móvil a más de 1.848 localidades. La concesión a la empresa Vietel, que es el acceso a internet de alta velocidad a 4.024 escuelas públicas. También la concesión de la banda 1.7, 2.1 GHz, 234 distritos con internet de alta velocidad que serán beneficiados. También el proyecto de la red dorsal de fibra óptica, llegando a 180 capitales con acceso de internet de alta velocidad, capitales de provincia.
estas nuevas concesiones, señor presidente, aprobando la ley, va a permitir que Ocitel tenga la capacidad para recorrer el último rincón del país, haciendo su función de fiscalizar las empresas de telecomunicaciones y responder pues a los llamados de los usuarios que en muchas partes del país están siendo perjudicados. Entonces, yo creo que es una ley importante, señor presidente, y le pido a la representación nacional debatir este proyecto y su pronta aprobación. Gracias, presidente. Congresista Lescano. Está anotada, congresista Chávez. Señor presidente, muchas gracias. Muy buenos días. Nosotros pensamos, señor presidente, que este tema, que tiene que ver con un organismo regulador, tiene que pasar precisamente por la Comisión de Defensa del Consumidor y organismos reguladores. Esta comisión no lo ha visto este tema. Y pensamos que tiene que haber un pronunciamiento de la comisión pertinente, que es precisamente la comisión referida. Y por lo siguiente, señor presidente, aquí en primer lugar, una de las propuestas que se está haciendo es terciarizar el servicio de Ociptel. Es decir, le van a entregar el trabajo de Ociptel, que no lo puede hacer, que lo hace defectuosamente, a empresas. Fíjese usted, artículo 3, definiciones: empresa supervisora, toda persona natural o jurídica contratada por los Ociptel para ejercer funciones específicas de supervisión. Yo digo, ¿para qué se ha creado entonces Ociptel? Es decir, va a ser una empresa de service que va a repartir contratos a las empresas privadas para que ellas puedan supervisar a las empresas operadoras. Con toda una burocracia dorada, señor presidente, que ganan sueldos que no gana cualquier empleado público. Entonces, aquí simplemente se está terciarizando el servicio de Ociptel. ¿Cómo se va a contratar? ¿Qué se va a hacer? No se dice. Más adelante, señor presidente, se indica algo que tiene que ver con los sueldos de los funcionarios. Dice: adecuación. Para efectos de adecuar su estructura organizativa a las disposiciones de la presente ley, exonérese por única vez a Ociptel de la prohibición establecida en el numeral 8.1 del artículo 8 de la ley del presupuesto. Es decir, para que se fijen la cuestión laboral, los sueldos y todo lo demás. Es decir, yo creo que eso es lo fundamental en este asunto. Y yo creo, en esta instancia, yo le voy a dar la interrupción al congresista Guayama, pero déjeme, señor presidente, decir lo siguiente. Este organismo regulador tiene mucho dinero y el trabajo que hace es un trabajo mínimo, señor, quizás inexistente a favor de los consumidores. Y se ha permitido hoy día proponernos que van a contratar empresas para que le hagan el trabajo. Pero, señor, hace más o menos 2 meses o 3 meses atrás se ha alquilado, escuchen colegas, se ha alquilado por $1 millón, 3 pisos para que funcione Ociptel. Si están contratando empresas, ¿para qué necesitan un edificio de $1 millón alquilado para que estén los funcionarios? Señor, esto es una corrupción, me parece galopante. En vez de alquilar 3 pisos de un edificio, podían haberlo comprado. Culmine, congresista. Señor presidente, no podemos en estas condiciones autorizar una ley de esta naturaleza. Yo creo que más bien, señor, la Comisión de Fiscalización y la Comisión de Defensa del Consumidor conjuntamente deben emplazar al presidente del Ociptel para que venga a responder estos actos de presunta corrupción donde se está alquilando, señor presidente, por $1 millón edificios, y ahora nos dicen que van a contratar empresas para que hagan el trabajo. No se supone que iban a alquilar un edificio para que estén más de 150 funcionarios, como dice
tener necesidad de Ocitel para poder supervisar el contrato hecho con Telefónica. Así ponen un informe. Entonces, señor presidente, que no nos tomen el pelo en el Congreso de la República. Yo creo que esto debe pasar a la Comisión de Defensa del Consumidor para que explique este proyecto, pero también esencialmente para que se explique las razones por qué ha alquilado un inmueble en $1 millón Ocitel. Y aquí nos dicen, señor, necesitamos empresas para que supervisen. ¿Qué es esto, señor? Esto es algo inaudito. En una actividad de telecomunicaciones que la gente se queja todos los días, los maltratan todos los días y Ocitel no hace nada, ni siquiera ha sacado el reglamento para la acumulación de los saldos. Culmine, congresista. Ni siquiera, señor presidente, honrando el Código de Defensa del Consumidor, ha sacado el reglamento para acumular los minutos que no usan en un mes para acumularlos en el siguiente mes. No ha cumplido ni siquiera con eso. Y alquila inmuebles, señor, por $1 millón y ahora dice que les contraten empresas para que le ayuden a supervisar. Señor, esto es una propuesta inaudita que el Congreso debe rechazar y por lo tanto debe ir a la Comisión de Defensa del Consumidor, señor presidente, y organismos reguladores de esta propuesta para no solamente ver las propuestas en concreto de este dictamen, señor, sino para que respondan por estos actos de presunta corrupción donde se está alquilando inmuebles a $1 millón, señor. Eso no puede, señor, dejarse pasar en este Congreso en mérito a su labor fiscalizadora. De tal manera que propongo esta cuestión previa a efecto que esto pase a la Comisión de Defensa del Consumidor. El congresista Guayama me había pedido una interrupción. Congresista Lescano. Congresista Guayama. Gracias, presidente. Presidente, bueno, me sorprende, la opinión del congresista Lescano, siempre conocido como el defensor de los usuarios. Y bueno, esperamos que no sea esta vez la excepción, porque es un proyecto que va a beneficiar a los usuarios, él mismo lo ha dicho, hay muchas denuncias de los usuarios que no se pueden ejecutar porque sencillamente Ocitel no cuenta con los recursos humanos ni la logística que necesita frente al aumento de la inversión en este sector. Para que tengan una idea nada más, desde el 2006 al 2012 la inversión en telecomunicaciones se ha duplicado. Hoy en día está pues por encima de los $964 millones en este sector. Entonces es importante fortalecer a Ocitel. Y no nos sorprenda el tema de la tercerización para la función de supervisora. Lo hacen otros organismos supervisores actualmente como Sinermin, Indecopi. No nos sorprenda eso. No solamente se está tercerizando en algunas situaciones el tema de la supervisión, no la función fiscalizadora ni sancionadora, solamente la función supervisora nada más. Culmine, congresista. Hoy en día las multas que pone Ocitel son unas cantidades ínfimas, que las empresas en telecomunicaciones les es más fácil a ellos pagar las multas que invertir en tecnología a favor de los usuarios. Entonces yo creo que es importante que se debata lo más rápido este proyecto en el Congreso el día de hoy, presidente. Gracias, presidente. Gracias, congresista Lescano. Congresista Lescano. Presidente, el congresista Acuña me ha pedido interrupción, la congresista Lozada igualmente, si usted tiene bien, con todo gusto. Congresista Acuña. Gracias, presidente. Gracias, congresista Lescano. Presidente y estimados representantes, para adherirme al planteamiento del congresista Lescano en el sentido de que este proyecto de ley pueda pasar por la Comisión de Defensa del Consumidor, como él ha planteado, pero yo además solicito que pase a la Comisión de Economía, presidente, porque es en economía donde tiene que analizar estos temas económicos, aclarando además, estimados colegas, que observo dos grandes debilidades. Primero, ese criterio un poco
primitivo de incrementar la tarifa de 50 a 500 unidades impositivas, luego de 500 a 5.000 y de 5.000 a 1.000. O sea, no hay un criterio técnico, no hay un criterio científico, no hay un criterio matemático que permita decir por qué razones se incrementan las multas. Ese es el primer tema. Y el segundo tema, presidente, estimado colegas, no hay ningún sentido de que podamos emitir una ley para que Obsitel pueda tercerizar las cobranzas o las multas. Es una obligación de la misma institución Obsitel que ellos deben poner la multa, deben hacer el seguimiento, deben hacer la fiscalización, y con este proyecto de ley lo que queremos hacer es permitir la tercerización para este entonces. Culmine con... Solicito que pase a la Comisión de Economía. Gracias, presidente. Tomamos nota de su cuestión previa. Continúe con esta Lescano. La congresista Lozada me pidió una interrupción, si usted tiene a bien. Usted ya ha dado dos interrupciones. Sí. Pediré al siguiente orador. Señor presidente, si nosotros supiéramos que las empresas operadoras, señor, pagan las multas, nosotros apoyaríamos este proyecto. Todas las multas, señor presidente, se judicializan. Se llevan al Poder Judicial y ahí prescriben. Entonces no nos vengan a decir que las multas, porque ponen 1000 multas y después se van a morir las multas al Poder Judicial y no se paga absolutamente nada en infracciones graves. Y la mejor multa, señor, que el gobierno ha debido hacer y Ociptel ha debido ayudar es sacar a licitación pública las bandas que las ha entregado a dedo a una empresa monopólica que hace lo que le da la gana en el Perú. Entonces, ¿qué defensa el consumidor, señor Ociptel? No hace absolutamente nada. Lo que hace es simplemente tener un soporte técnico, señor, a favor de las empresas operadoras. Entonces, así no se trabaja, señor presidente. Quieren tercerizar este tema, quieren poner, dice multas, dice que ayudan a los usuarios. Culmine con eso. Cuando los usuarios, señor presidente, en todos los días están maltratados en las oficinas de pago y atención de las más importantes empresas operadoras de telecomunicaciones. Entonces, señor presidente, puro gasto. Piden